Ministerio de Interior en el marco del programa de actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión, el webinar se enmarca en el ciclo de actividades sobre estrategia y políticas públicas, y con este webinar iniciamos este ciclo. Saludos a los funcionarios del MIC, socios implementadores del programa Mi Pyme Compite, instituciones beneficiarias, donantes, academia, directivos, y también un saludo especial a los funcionarios de otros países que nos están acompañando. También a nuestra graficadora, quien añadirá valor al conocimiento en este webinar. Para los que no me conocen, soy Máximo Barreto, estoy como director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y también como coordinador del programa Mi Pyme Compite. Como inicio de este nuevo ciclo de webinars, Estrategia y Políticas Públicas, queremos poner hoy las bases de esta temática tan relevante para las instituciones públicas del país y para todos los actores, como veremos a través de la presentación que nos realizará nuestra conferencista de hoy. Y relevante también para el programa Mi Pyme Compite, que tiene un componente específico de fortalecimiento institucional, en el cual el fortalecimiento de las políticas públicas es un pilar clave. El título de la conferencia de hoy es Estrategia y ciclo de políticas públicas, implicaciones y desafíos. Vamos a mantener la estructura habitual de nuestros webinars, una presentación por parte de nuestra conferencista de aproximadamente 30 minutos, y posteriormente les daremos paso a ustedes para sus consultas y comentarios que quisieran realizar a viva voz o a través del chat, como prefieran. Siguiente lámina, por favor. Como les decía, este webinar se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite. Siguiente, por favor. Se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite, que se trata de un programa de cooperación de la Unión Europea para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios estratégicos: el Banco Mundial, la FECOPROT, el Ministerio de Industria y Comercio, la ONUDI y la UIP. El MIC es la contraparte principal del programa y tiene un doble rol: como implementador de uno de los 3 componentes del programa, que lo vamos a ver un poco más adelante, y como articulador y coordinador general del programa. Siguiente, por favor. Siguiente. Es que creo que no te está pasando en tu pantalla, Máximo. No sé si todos la ven. Estamos en la de los 3 componentes. Bueno, ahí perfecto. Creo que ahí ya se ve mejor. Bueno, esta es en la lámina vemos ahora la lógica de intervención del programa Mi Pyme Compite, que estaba comentando, que tiene como centro, digamos, las MIPYMES, a las que apoyaremos para su desarrollo y mejora de la competitividad. También pueden ver la interacción de los 3 componentes del programa. Miramos en la parte de abajo está el componente del sector privado, la parte, digamos, arriba tenemos el componente de fortalecimiento institucional, y más a nivel macro el componente de mejora del clima de negocios. Nada más para mostrar la cadena de resultados del componente de fortalecimiento institucional, dentro del cual el fortalecimiento de las políticas públicas es un pilar clave, como habíamos comentado. Algunas pautas de participación en el webinar, nada más por recordar: que configuren bien el audio y pantalla de sus computadoras para poder escuchar y ver bien, y mantengan sus micrófonos apagados para evitar interferencias. Participen con sus consultas a viva voz, previamente marcando la mano o a través del chat. Para ello hemos reservado tiempo al final de la presentación de nuestra conferencista de unos 15 a 20 minutos. Y también les vamos a pedir encarecidamente que puedan completar el formulario de evaluación que vamos a enviar al finalizar el webinar. También, por último, informarles que esta sesión está siendo grabada para que otros compañeros y colegas también puedan aprovechar el conocimiento. Y por último, que en un plazo de 24 a 48 horas les vamos a distribuir el material utilizado en la sesión. Bueno, siempre es un gusto presentar a nuevos conferencistas, pero hoy para mí es una satisfacción adicional, porque tuve la suerte de contar con Vivian Villagrán, nuestra conferencista de hoy, como profesora del Magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile. Como ven en la pantalla, en el perfil que les estamos mostrando,
es de formación geógrafa, licenciada en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, magíster en Gestión y Políticas Públicas y MBA en Dirección Estratégica. Tiene más de 25 años de experiencia laboral en el mundo público y privado y los últimos 17 años en cargos directivos. Es directiva pública desde el año 2007, ocupando jefaturas de servicio en distintos ministerios. Actualmente es la superintendente de Casinos de Juego de Chile y es también profesora del magíster y diplomado en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Además, consejera del Centro de Sistemas Públicos de la misma universidad. Un gusto, Vivian, tenerla con nosotros hoy. Sin más, le doy la palabra para que pueda realizar su presentación. Creo que estás con el micrófono apagado. Sí. Decía que muchas gracias, Máximo, por la presentación. La verdad que es un gusto poder compartir con los presentes, con los funcionarios públicos que están en esta ocasión. Yo agradezco la invitación y celebro, dentro de las cosas buenas, mirando el vaso medio lleno, que las plataformas que se han masificado en el último tiempo me permiten estar presente con ustedes en esta conversación. Tal cual como dijo Máximo, la idea mía es poder presentarles no más de 30 minutos, de manera tal que tengamos un espacio para que ustedes puedan formular comentarios, apreciaciones, consultas, preguntas. Sin más, entonces, Máximo, si me pueden ir pasando las láminas, o yo tengo el control de la... Puedes tomar el control ahí en la parte de arriba y la pasas tú misma. Perfecto. Tomo el control entonces y así vamos lámina a lámina. Bueno, el contenido que quiero compartir con ustedes tiene básicamente tres partes. La primera es revisar las políticas públicas como estrategia, y allí básicamente yo me hago parte de un enfoque que es un enfoque desarrollado por Henry Mintzberg. Después referirme de manera específica a cuál es el ciclo de las políticas públicas, o qué es lo que todos conocemos hoy en día como ciclo de las políticas públicas, para finalmente tener alguna reflexión sobre los desafíos que genera la política pública en escenarios complejos e inciertos, que por cierto son los que habitualmente en los últimos años hemos estado viviendo. El objetivo fundamental de la presentación es analizar el vínculo entre estrategia y el ciclo de políticas públicas y cuál es la implicancia que tiene entender la política pública como una forma de estrategia, presentar el ciclo de las políticas públicas y cuáles son los desafíos que ésta tiene en sus distintas etapas, y analizar y debatir de manera muy sucinta sobre los desafíos para mejorar la efectividad de las políticas públicas. Dicho esto, partimos entonces con la primera parte, que es las políticas públicas como estrategia. Mintzberg señala que el concepto de política pública ha significado desde hace mucho tiempo para el sector público lo que el concepto de estrategia significa para el sector privado. Esto es bien importante por las implicancias que va a tener en el desarrollo que voy a hacer un poco más adelante, pero solo para poder partir con una cápsula mínima conceptual. Cuando nosotros hablamos de estrategia, ¿de qué estamos hablando? Para decirlo de manera muy simple, la estrategia es el diseño que hacen quienes dirigen instituciones, ya sean públicas o privadas, para desarrollar un conjunto de actividades que les permitan cumplir con la propuesta de valor que una organización tiene. Por lo tanto, cuando uno de alguna forma contrata altos directivos públicos o contrata algún gerente en el ámbito privado, lo que está contratando es la capacidad para diseñar estratégicamente las acciones que hay que llevar a cabo para producir el valor que la organización ha declarado como deseable. En el caso de las instituciones públicas, todas tenemos de alguna manera la obligación de crear valor público, entendiendo esa creación de valor público como una contextualización respecto de los objetivos y mandatos que las instituciones en particular tienen respecto de lo que se les encarga y encomienda. Para poner un pequeño ejemplo, yo estuve mirando algo de la página web de Mi Pyme Compite y me doy cuenta que hay dos lineamientos que son importantes. Por una parte, la formalización de las medianas y pequeñas empresas. Yo percibo que ahí hay un eje importante de aspectos que se quieren desarrollar. Por otra parte, hay elementos que dicen relación con el financiamiento, cómo se accede a financiamiento.
ahí hay una declaración, y esa declaración de alguna manera va revelando cómo MIPYME en este caso entiende que aporta y crea valor público para el segmento, en este caso de la economía, hacia el cual se dirige. Cuando yo digo que la política pública es similar al concepto de estrategia, de alguna manera estoy haciendo parte de esta idea que Mintzberg instala y que resulta muy potente justamente para plantearse los desafíos que hoy en día existen al momento de formular política pública. Si entendemos que la estrategia es una guía, un plan, un conjunto de directrices para influir sobre ciertas decisiones o actos que de alguna manera van a cambiar un futuro de acuerdo a las expectativas que nosotros hemos definido como funciones objetivos. Tanto la formulación de la política pública como la estrategia habitualmente se hace desde un modelo racional. Y el modelo racional tiene muchas cosas importantes porque nos permite de alguna manera introducir variables de análisis, nos permite suponer un cierto conocimiento respecto de cómo se formulan las estrategias. Y hay un concepto básico, y es que para formular la estrategia yo tengo un conocimiento previo, es decir, el conocimiento siempre va a preceder al acto o al diseño de las distintas actividades que hay que llevar a cabo. Y esto es bien importante que lo recordemos desde la lógica racional, porque cuando nosotros trabajamos la formulación de políticas públicas en entornos cambiantes, dinámicos, complejos, o donde se nos presentan situaciones en las cuales no ha sido posible acumular conocimiento porque de suyo son únicas e inéditas, la verdad que el modelo más racional y tradicional de formulación de la política pública se ve desafiado y se ve tensionado. Para poner un ejemplo que de alguna manera nos ha tocado a todos vivir, la irrupción de la pandemia del COVID-19 nos obliga a un diseño estratégico de cómo enfrentar la pandemia donde no existe un conocimiento previo. Y por lo tanto, el espacio de desconocimiento y el espacio de aprendizaje sobre la base del ensayo y el error va a estar presente en la medida en que uno va acopiando las necesarias experiencias que le permiten a uno decir después con propiedad esto resulta o esto no resulta. A lo más, en el caso de los países latinoamericanos, respecto del ejemplo que yo estoy dando, nosotros tomamos algunas prácticas de lo que viene ocurriendo en otros países que iniciaron la pandemia de manera anticipada a lo que le ha tocado vivir la América Latina, y uno va observando ciertas cosas. Incluso si uno mira lo que los propios países desarrollados han hecho en esta materia en términos de formulación de política pública, uno ve que ya la primera fase o el primer brote pandémico generó un aprendizaje que hace que en esta segunda etapa se corrijan ciertas medidas de política que se implementaron en la primera fase. Por lo tanto, lo que estoy diciendo acá es que el modelo racional, tradicional, funciona muy bien cuando yo tengo un cierto conocimiento, cuando yo tengo ciertas experiencias previas que se han vivido y que se han probado. No funciona tan bien cuando yo me enfrento a situaciones desconocidas, cuando yo me enfrento a variables intervinientes respecto de las cuales no tengo un conocimiento previo, ¿ya? En general, lo que hace el sector público, de alguna manera, de manera permanente, es que trata de generar su acción sobre un supuesto que ha demostrado ser insuficiente, y es que se pueden controlar muchas de las variables sobre las cuales uno quiere intervenir al momento de formular la política pública. Y lo segundo es que en general, dada la estructura burocrática del aparato público, en general la formulación de la estrategia habitualmente está en la cúpula de la pirámide pública, y muchas veces el conocimiento y la capacidad concreta de saber cómo funcionan las distintas piezas, las distintas partes de un proceso en el cual uno quiere intervenir, se encuentran en capas mucho más profundas de las organizaciones, ¿ya? Y esto también va a ser importante en la medida en que nosotros vayamos viendo cómo podemos generar cada vez políticas públicas más efectivas y cómo podemos incorporar a todos aquellos que en la cadena de toma de decisión de la institución pública nos pueden aportar con un conocimiento significativo al momento de definir estas estrategias. Si yo sigo a Mintzberg y hago eco respecto de que la política pública es una estrategia, se devienen tres elementos importantes. El primero es que vamos a entender que la formulación de la política pública es una pauta
de acción, una pauta de acción que le va a abrir nuevas perspectivas a la organización pública, pero que es una pauta de acción. No son las tablas de la ley que vamos a tener que seguir a rajatabla, porque probablemente si yo lo asumo solamente como tablas de la ley que hay que seguir a rajatabla y me encuentro con una situación no prevista, lo que esa política pública va a hacer, si no se entiende como estrategia y a su vez como pauta de acción, es que va a intentar suprimir o no considerar una condición emergente que en ese momento aparece y que debo ser capaz de modelarla para que la política pública cumpla su objetivo. El segundo elemento relevante de entender la política pública como estrategia es que esto busca superar la dicotomía formulación de la política pública versus la gestión o implementación de la misma. Habitualmente en el modelo tradicional están los que diseñan la política pública y están los que ejecutan y implementan la política pública. Muchas veces el diseño de la política pública y la implementación de la política pública son dos caras de una misma moneda, pero el gozne que nos permite articular la relación entre los que diseñan la política pública y la ejecutan, habitualmente es un engranaje poco desarrollado. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos con formuladores de política pública que saben de formular política pública, pero que no necesariamente tienen la experiencia del ejecutor y gestor. Cuando yo entiendo la política pública como estrategia, automáticamente entiendo que esta dicotomía entre formuladores e implementadores debe ser superada para que la efectividad de la política pública realmente me permita alcanzar los objetivos que se ha planteado y que se ha definido. Y el tercer elemento que se deriva de esta conceptualización es que en la práctica nosotros vamos a ver que hay políticas públicas que se pueden presentar sin anuncio alguno, es decir, surge una situación, surge una demanda, surge un problema en la ciudadanía, en un segmento de la población, en un área de la economía, que muchas veces voy a tener que abordar y que no necesariamente la tenía prevista o la tenía considerada en un programa de gobierno X, Y o Z, porque siempre la realidad es mucho más dinámica que lo que uno alcanza a pensar o imaginarse. Y en este caso, esas políticas deben ser de alguna manera desarrolladas y gestionadas sin que necesariamente haya existido de manera previa la intención formal de hacerlo. Voy a poner otro ejemplo porque la pandemia nos ha provisto muchos ejemplos. En el caso de Chile, en particular, que es el que yo más conozco, obviamente la economía se ha visto afectada, pero se ha visto afectada de manera muy diferenciada. Y particularmente ha habido negocios que se han de alguna manera contraído y han tenido problemas obviamente de demanda y de mercado, pero ha habido otros que han crecido de manera exponencial, entre ellos todos los que están vinculados al delivery, todos los que están vinculados al delivery. El hecho de que haya habido y se haya gatillado de manera exponencial el desarrollo del delivery, automáticamente ha abierto una serie de discusiones desde el punto de vista de las normas del trabajo sobre las personas que trabajan en el delivery y sobre cuál es la relación contractual que tienen con las empresas con las cuales hacen el delivery. Y eso ha levantado toda una discusión respecto de consideraciones de política pública que hay que tener en cuenta en términos de la relación contractual que se producen con este tipo de empresas. Ya con esto lo que quiero decir es que este problema nadie lo tenía visualizado de antes con la fuerza con la que se manifiesta ante una situación absolutamente imprevista que da cuenta de cómo se comporta un determinado sector de la economía. Muchas veces las políticas públicas también van a provenir del propio sistema y la forma en la cual se van a abordar puede ser dependiendo y variando de cómo los burócratas a cargo de determinadas instituciones las asuman. Por lo tanto, muchas veces vamos a tener estrategias más bien intransigentes que no se hagan cargo de los cambios que se observan y otras estrategias que de alguna manera son capaces de actuar de manera más flexible y permeable frente a situaciones que era imposible prever de antemano. Para cerrar esta parte, recordar simplemente que cuando yo estoy pensando que la política pública es una estrategia, de alguna manera lo que incorporo automáticamente son dos características. La primera, la necesidad de incorporar espacios de flexibilidad, porque no necesariamente, como yo formulé de manera teórica lo que iba a ocurrir con esta política pública, es lo que en la práctica ocurre. Y el segundo elemento importante es que esto me lleva a hacer definiciones de política pública desde una estrategia en la cual yo defino grandes lineamientos, pero dejo un espacio para que el implementador
tenga la posibilidad, a partir del conocimiento que tiene en la práctica y en terreno, de ir perillando, de ir poniendo la sintonía fina de cómo esta política pública o esta estrategia puede alcanzar de mejor forma los objetivos que persigue. Desde este punto de vista, nosotros podríamos decir que hay modelos de formulación de política pública tradicionales, que es básicamente el modelo racional de planificación, programación y presupuestación. Hay modelos de formulación de política pública que son incrementales, es decir, acá los formuladores de política pública van reaccionando unos frente a otros y van ajustando de alguna manera la estrategia de política pública que finalmente se va a implementar. Y también hay formulación de política pública que está basada en la rivalidad de intereses de poder de carácter individual, donde de alguna manera finalmente la estrategia que se desarrolla tiene menos que ver con la política pública propiamente tal y mucho más que ver con la rivalidad que se genera frente a un tema en particular entre distintos gestores y formuladores de política pública. Lo que finalmente nos plantea Mintzberg como salida a esta situación de complejidad en la formulación de la política pública, de situaciones emergentes y no previstas, es decir, mire, la verdad que en la manera tradicional lo que uno hace es definir una estrategia, pero esa estrategia habitualmente va a tener una serie de condiciones intervinientes que me van a obligar a ir modificando la estrategia original. Esto es lo que estamos diciendo. Formulo una política pública y la empiezo a implementar, debo tener la capacidad de irla ajustando, porque la realidad, los distintos actores que participan en la ejecución de la política, tanto los actores públicos como los que van a ser beneficiarios de esa política pública, me van a ir mostrando situaciones que probablemente requieren este perilleo o ajuste del cual yo les había comentado. Y por otra parte, lo que nos dice también es que cuando el entorno en el que se formula la política pública es muy complejo o el conocimiento que se requiere no es un conocimiento que se tenga, yo puedo desarrollar una política pública como una suerte de sombrilla o paraguas, donde defino grandes lineamientos, pero dejo un espacio de autonomía a quienes ejecutan la política pública para que dentro de este margen y dentro de estas coordenadas definidas ellos puedan hacer ajustes que permitan que la creación de valor se incremente de manera sustantiva. Voy a la siguiente. En general, lo relevante es entender que el entorno en el que hoy en día estamos formulando política pública son entornos en los cuales habitualmente vamos a tener situaciones emergentes que fue imposible prever con anterioridad. Y vamos a tener una serie de situaciones de las cuales nos vamos a tener que hacer cargo y que desde la lógica más tradicional y racional era imposible poder ver y prever. Entre esas, muchas veces las estructuras de incentivos con las cuales los actores hacia los cuales yo dirijo la política pública en la práctica funcionan. Y a la siguiente. Dicho eso, que tiene que ver en el fondo con la necesaria revisión y nueva mirada de cómo se formula la política pública, es importante ir al origen y entender finalmente de qué hablamos cuando hablamos del ciclo de formulación de política pública. La política pública en general surge a partir de la detección de un problema o necesidad o demanda ciudadana que requiere una estrategia de intervención de parte del gobierno. Muchas veces estos problemas o necesidades ciudadanas son percibidos con anticipación a los procesos eleccionarios y forman parte de las promesas contenidas en los programas de gobierno. Es decir, hay problemas que son recurrentes y que se mantienen a través del tiempo y por lo tanto en los programas de gobierno muchas veces se esbozan ya los primeros inicios de lo que deberían ser las políticas públicas de un gobierno particular. Sin perjuicio de aquello, la política pública que eventualmente se termina desarrollando no necesariamente tiene un vis a vis de un 100% con lo que se previó o se planificó. ¿Por qué? Porque ocurren todas las cosas que acabamos de comentar en la primera parte. Lo relevante, y además, mientras hay un gobierno determinado, pueden surgir muchas otras necesidades que no fueron previstas, pueden haber muchas situaciones emergentes que me obligan a generar una política pública que no tenía en el radar. Lo importante es que todas parten a partir de la evaluación de un problema o necesidad ciudadana que requiere ser abordado por la intervención estatal. Por lo tanto, una vez que esto se percibe, se requiere una definición y comprensión de la necesidad o el problema y, con posterioridad, el diseño y análisis de las eventuales alternativas de solución. Si nosotros vemos
el ciclo de las políticas públicas, lo primero que surge es la formulación. Y la formulación tiene que ver con la lámina anterior que yo les acabo de señalar, que es entender cuál es la demanda o necesidad que se requiere abordar, entender exactamente a quién está dirigida, cuál es realmente el problema. Y esto que puede parecer obvio, muchas veces no es obvio, porque a veces se cree que el problema es el síntoma, y la verdad que el síntoma nunca es el problema, el síntoma siempre es una manifestación del problema, y por lo tanto hay que llegar a la esencia del problema y a la esencia de lo que me gatilla la formulación de la política pública. Una vez que yo tengo claro cuál es la necesidad de la cual yo me voy a hacer cargo a través de una estrategia de política pública, lo que deviene de manera natural es el diseño de la política pública. Y en el diseño de la política pública, habitualmente yo evalúo escenarios, evalúo alternativas, voy viendo pros y contras, evalúo riesgos, evalúo la disposición efectiva de recursos que tengo para poder llegar a ejecutar esa política pública y por lo tanto formulo un diseño que puede ser un diseño único o un diseño con alternativas, el cual finalmente es sometido a la respecto que compete en el caso para decidir y aprobar finalmente el diseño elegido. Una vez que este diseño es aprobado, se disponen los recursos, se disponen las potestades de las instituciones que van a participar en la implementación de esta política pública y pasamos a la fase de implementación, donde de alguna manera el ejecutor de la política pública pasa a ser el principal responsable porque esta política pública se lleve a cabo. Obviamente la política pública requiere que uno defina un conjunto de indicadores que a uno le permitan saber si esta estrategia definida efectivamente está acercándose a los logros y objetivos que se ha planteado como desafío al momento de su formulación y por lo tanto va a requerir permanentemente ser monitoreada y seguida, de manera tal que estos elementos de flexibilidad de los que habíamos hablado se puedan introducir en la medida en que este seguimiento da cuenta de que la política pública requiere ser ajustada y precisada en distintos aspectos o ámbitos de su implementación. Y también un elemento importante es que la política pública requiere ser evaluada y puede ser evaluada en distintas instancias. Hay una evaluación ex ante, donde yo muchas veces la política la formulo y la evalúo para ver si es que efectivamente va a producir los impactos. Hay una evaluación concomitante, que muchas veces es la que se hace mientras la política pública se está desarrollando, y hay una evaluación ex post, que es la que me permite ir generando el acervo y el acopio de conocimiento para ver si efectivamente esta política pública, con los componentes que se le diseñaron y con las características de implementación que tuvo, efectivamente cambió y se hizo cargo de las situaciones en las cuales quería intervenir, generando determinadas propuestas de valor. Y en el centro, obviamente, aparece la participación, porque en general la mayoría de nuestros países todavía tienen sistemas débiles de participación en las cuales se incorporen a todos aquellos que se van a sentir beneficiados por la política pública, afectados o que participan en el desarrollo de esta política pública y que en la medida en que son considerados adecuadamente, también se incorporan en la cadena de legitimación respecto del desarrollo de esa política pública. El ciclo de la política pública lo vamos a ver ahora en una mirada un poco más lineal, donde básicamente voy a reforzar lo que acabo de señalar hace un momento. Tenemos el origen, volvamos a recordar que el origen siempre surge a partir de la identificación de un problema o demanda ciudadana. Y lo que requiere para ser procesado es que se incorpore en la agenda de gobierno. Y como habíamos señalado, o la agenda de gobierno ya lo traía y que formaba parte de su programa de gobierno, o el gobierno lo incorpora porque surge como una necesidad y como una demanda imperiosa de la cual hay que hacerse cargo. Luego viene el diseño y en la fase de diseño yo analizo el problema, analizo las características de esta demanda, analizo las alternativas de solución, analizo la factibilidad de implementar eventualmente las propuestas que se están pensando por parte de los técnicos o de los formuladores de política pública, hago una recomendación de política pública y finalmente un plan de acción de política pública. En la fase de diseño es cuando yo puedo aplicar la evaluación ex ante. Y entre la fase de diseño y la implementación está la decisión de parte de la autoridad competente
para implementar o no la política pública, para asignar los recursos que correspondan y para entregar las responsabilidades en las distintas instituciones públicas que se tienen que hacer cargo de la ejecución de esa política pública en particular. La fase de implementación obviamente requiere de esta decisión, requiere presupuesto. Muchas veces hay que evaluar la necesidad de cambiar los marcos normativos o legislativos para poder implementar la política pública, y esa evaluación también es importante hacerla, y obviamente la necesidad de responsabilidad, ejecución y coordinación de la política pública. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a políticas públicas de carácter sectorial, y las políticas públicas de carácter sectorial habitualmente tienen bastante más claro cuál es el centro de responsabilidad que las desarrolla. Sin embargo, hay políticas más complejas en las cuales participan distintos sectores, y ahí la definición de las instancias de coordinación son fundamentales. Esta fase, obviamente, de la implementación requiere el monitoreo y control, y aquí es donde se puede hacer la evaluación concomitante. Y finalmente está la evaluación ex post, donde lo que nos interesa es evaluar realmente los efectos de la política pública, ya sea como resultados o como impacto. Y cuando hablo de impacto, es poder evaluar si efectivamente se han introducido los cambios que yo quería introducir y si estos se mantienen de manera permanente en el área, en el segmento, en el grupo de población hacia el cual yo dirigía o dirijo estas acciones. ¿Cuál es el desafío de la política pública en escenarios complejos o inciertos? Porque la verdad que si nosotros formulásemos política pública de manera, en un entorno estable, en un entorno conocido, en un entorno seguro, probablemente muchas de las cosas que yo acabo de señalar serían bastante más simples. Pero en la práctica nosotros estamos viviendo tiempos de cambios acelerados, estamos viviendo tiempos en los cuales los desafíos tecnológicos, los desafíos y las demandas sociales, situaciones como la pandemia van a ser cada vez más frecuentes, y por lo tanto esta variabilidad nos obliga de alguna manera a pensar y a redefinir la forma en la cual abordamos la formulación de la política pública. Lo primero es que tenemos que tenerlo claro como mantra: la política pública opera en sistemas complejos. Y las dos características más relevantes de los sistemas complejos es que siempre tienen propiedades emergentes, siempre hay cosas que yo no alcancé a prever y van a emerger. Y lo segundo es que en los sistemas complejos muchas veces aparecen situaciones para las cuales no tengo una relación lógica de causa y efecto que me permita contar con el conocimiento para abordar ese desafío. La lógica teórica racional del ciclo de la política pública es necesario conocerlo, fundamentarlo, pero no necesariamente es suficiente. Por lo tanto, el ciclo de política pública que yo les acabo de demostrar es la condición de borde. Eso hay que manejarlo y hay que saberlo. Pero hay que tener claro que además de lo que definimos en el ciclo formal, puede ser que yo requiera ajustes y puede ser que yo requiera ir gatillando estos espacios de flexibilidad que yo les acababa de señalar. En general, acá solamente una lámina que la puedo pasar muy rápido y que caracteriza los sistemas complejos. En los sistemas complejos la predictibilidad es baja, los niveles de autoorganización son muchos, el número de las partes es bastante, las interacciones entre las partes son muy altas, la interacción con el medio también es muy grande, y por lo tanto existen espacios de autonomía que de alguna manera generan una suerte de sistema mucho más dinámico que hay que tener en cuenta. No me voy a referir a esto con mucho más detalle, ustedes lo van a tener ahí en la presentación, y lo esencial que yo quería destacar ya se los he señalado. De alguna manera siento mucho ruido, no sé si hay algún micrófono que esté abierto, pero siento motos, pajaritos y demás. Así que, perfecto, ahora se me fue todo el... Los pajaritos igual los sigo sintiendo, pero eso es agradable. Algunos ejemplos ante los cuales nosotros vemos como un dato real y como una evidencia la complejidad en la formulación de la política pública. Puse dos ejemplos importantes, a uno me he referido bastante a lo largo de esta presentación y tiene que ver con cómo todos nos vemos desafiados frente a una situación como la pandemia. Alguien podría pensar de manera un poco más restringida, no, pero el problema de la pandemia afecta solo al área de la salud, y ver cómo se desarrollan estrategias de prevención, control, manejo y disposición de la red pública de salud. Pero la verdad que la pandemia nos ha planteado desafíos, en el caso nuestro, en Chile, me imagino que para ustedes en Paraguay probablemente ha sido lo mismo, en distintos ámbitos y sectores. Porque obviamente el efecto del confinamiento tiene en muchos casos un efecto
multiplicador en muchas áreas y eso ha gatillado el desarrollo de distintas estrategias para ver cómo lo podemos abordar desde distintos espacios, desde distintas áreas y ámbitos. Pero me quiero referir en particular a algunas cosas que también hoy en día están presentes y que dan cuenta de que la política pública requiere estos espacios en los cuales sea vista como una estrategia. Y voy a referirme a dos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con la fintech, que de alguna manera es algo bien importante, todo lo que se desarrolla en el marco de la economía digital o economía de la intranet o economía de la web, como se conoce hoy en día, todo lo que se relaciona con la economía colaborativa. Son fenómenos respecto de los cuales el conocimiento que existe no es un conocimiento acabado que me permite utilizar solo el modelo racional para definir la política pública. Voy a ponerles un ejemplo chileno que se vincula con las MIPYME y que tiene que ver con una plataforma que se llama Yo Cumplo. En esta plataforma que se llama Yo Cumplo, básicamente pequeños y medianos empresarios solicitan préstamos y solicitan préstamos sobre la base de proyectos o de distintos desarrollos que ellos tienen. Y personas comunes y corrientes pueden acceder a la plataforma, colaboran con el financiamiento de ese emprendimiento o con el requerimiento de capital que esa empresa tiene, que puede ser desde comprar maquinaria hasta desarrollar un nuevo producto, y finalmente se genera un interés que es un poco más bajo que el interés que tiene el sector financiero en algunos casos, en otros casos es el mismo. Y finalmente, una vez que la persona obtiene el financiamiento, tiene un plazo de pago, se controlan ciertos riesgos y las pequeñas y medianas empresas tienen un acceso al crédito que es mucho más expedito que el que habitualmente se requiere en el sistema financiero formal. El Yo Cumplo fue motivo en Chile de un gran debate, incluso de un requerimiento que presentó la banca formal sobre la legalidad del funcionamiento de esta plataforma, que es una plataforma que finalmente conecta a pequeños inversores con pequeñas y medianas empresas que tienen necesidades de financiamiento. Finalmente se determinó que era legal, pero junto con determinar, más bien no se determinó que era legal, se determinó que no se incumplían ciertos preceptos legales, pero se dio la necesidad de ver cómo regular en torno a esta materia. ¿Por qué? Porque obviamente la economía digital, la economía del conocimiento, va mucho más rápido que cómo la política pública o los marcos normativos y regulatorios se pueden adaptar. De hecho, en el caso de la fintech, lo que han hecho la mayoría de los países de la OECD es trabajar con una modalidad, que es una modalidad de diseño estratégico, que son los sandbox o cajas de arena, donde finalmente yo elaboro ciertos principios de política pública y los voy testeando antes de escalar la política pública a todos los actores que se tienen que ver involucrados. Ejemplos de esto también están en todo lo que es la economía colaborativa, en aplicaciones como son Airbnb, como son las aplicaciones de Uber, de Cabify. En Chile también ha habido un tremendo debate de cómo se puede formular política pública en torno a este tema. Aparecen temas vinculados al empleo, aparecen temas vinculados a las relaciones contractuales y laborales, aparecen temas respecto de quién responde si suceden determinado tipo de situaciones no previstas. Y ante este tipo de situaciones que son tan nuevas, la formulación de la política pública no se puede hacer desde una lógica única y exclusivamente racional, porque hay una serie de espacios de aprendizaje que se van produciendo. Y una vez que la política pública muchas veces se formula, ya ha habido un cambio que no fue considerado y que no fue incorporado. Por lo tanto, la variabilidad nos lleva a aproximarnos a la política pública de una manera un poquitito más compleja, donde la estructura lógica y racional del ciclo tiene que estar presente, tiene que estar desarrollada de manera robusta, pero donde tenemos que incorporar los elementos de permeabilidad y flexibilidad para ajustarla, haciéndonos cargo de aquellas cosas que emergen y que era imposible prever con anticipación a la formulación de dicha política pública. Lo voy a dejar hasta acá para que tengamos un tiempo de conversación. Sé que ha sido quizás mucho contenido concentrado, pero la verdad es que la idea es que ustedes tengan las ideas principales y que en la medida, me imagino, que vayan avanzando en los webinars, puedan ir discutiendo y desmenuzando parte de lo que yo aquí he querido compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivian, por la presentación. Agradeceríamos a los participantes que puedan encender sus cámaras si es que tienen la posibilidad para poder vernos en la sala y dar pie a sus consultas, que ya hay algunas en el chat y los que deseen pueden hacerlo también a viva voz. Entonces, Vivian, hay una consulta, la primera que llegó fue la de Margarita,
Margarita Peña, ella menciona cuál sería la recomendación razonable de la periodicidad en el proceso de la evaluación de las políticas públicas para implementar las correcciones correspondientes. A ver, yo creo que en el caso de políticas públicas que afectan a sectores muy dinámicos y muy complejos, la evaluación concomitante es la que hay que desarrollar, es decir, hay que estar evaluando permanentemente en la medida en que se va implementando. Ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender un poco del ciclo y la naturaleza de los efectos que se quieren producir, pero habitualmente la evaluación concomitante se va desarrollando de manera trimestral o semestral, es decir, yo voy monitoreando, hago un monitoreo bastante exhaustivo de cómo va avanzando para ir haciendo este perillaje o sintonía fina de la cual yo les hablaba. Pero hay otro tipo de políticas públicas en la cual la evaluación concomitante de manera trimestral o semestral no tiene sentido, porque son políticas públicas que se mueven en otras dimensiones de tiempo. Por ejemplo, las políticas educacionales. En las políticas educacionales, Chile tiene varias y vamos midiendo cosas, pero hay que esperar que se produzca de alguna manera el desarrollo del ciclo que va a generar algún determinado resultado. Y ahí probablemente la evaluación concomitante se hace de manera anual. Las políticas en educación se mueven más o menos en periodos de tiempo de 12 años, pero las políticas que se mueven en el ámbito de la innovación, las que se mueven en el ámbito de la economía digital, las que se mueven en el ámbito de situaciones imprevistas, claramente requieren un monitoreo permanente. En el caso de la pandemia, todas las políticas y las estrategias para desarrollar han requerido un monitoreo permanente. En el caso de Chile, uno de los pilares de la estrategia fue el desarrollo de residencias sanitarias. Y el desarrollo de residencias sanitarias a la fecha ha tenido más de 10 ajustes. ¿Ya? ¿Y por qué ha tenido 10 ajustes? Porque se han ido aprendiendo cosas en el camino que inicialmente, al momento de formular la política pública, no se previeron. Entre esas, que en el caso de Chile, nosotros tenemos un alto porcentaje de población migrante, y mucha de la población migrante le resultaba absolutamente contracultural la idea de la residencia sanitaria, que funciona por lo demás muy bien en los países europeos, pero que en el caso chileno, con mucho inmigrante, que era el que además cumplía de mejor forma el perfil para irse a una residencia sanitaria, no resultaba, porque la residencia sanitaria se basa en que las personas no salgan de la residencia sanitaria. Y muchas de estas personas salían automáticamente. Entonces, esa política, por ejemplo, ya va como en la versión número 9. Los mismos protocolos de apertura de las actividades económicas, que no son una política pública propiamente tal, pero que forman parte de una estrategia de apertura, también se han ido modificando, y se han ido modificando en la medida en que hay conocimiento, en que hay ensayo y error. Probamos esto, nos dimos cuenta que esto no resulta, hacemos otra cosa. En Chile, por ejemplo, al comienzo se recomendaba el uso de guantes. Hoy en día el uso de guantes prácticamente se ha desechado. Entonces, lo que quiero decir es que va a depender del tipo de política pública, va a depender del área y va a depender del contexto y entorno en el que esa política pública se está moviendo. Muchísimas gracias, Vivian. Creo que Silvia Miranda pidió la palabra para preguntar directamente. Adelante, Silvia. No escucho así. A ver, Silvia, ¿te escuchamos? Hola, sí, ¿me escuchan? Ahora sí, adelante. Gracias, Máximo. Sí, una pregunta para la doctora Villagrán, y es específicamente en términos de la realidad mexicana en cuanto a necesidad de reformas profundas a sus políticas públicas, como la construcción y naturaleza política de nuestros países hace bastante complicado ese proceso de reforma o de evolución en políticas públicas, dado básicamente por burocrático que existe, por la forma en que hemos construido la realidad política de nuestros países. Bastante complicado poder evolucionar política pública. Y muchos países, tal vez el caso de Chile, México, Colombia, más recientemente Costa Rica, han necesitado encontrar entes externos que puedan liderar un cambio al interno, especialmente por las grandes rivalidades, grandes focos de poder. Existen bandos medios a nivel de ministerios, inclusive recelos institucionales, que no permiten ese. Entonces, al final, la OCDE, para muchos países latinoamericanos, se ha convertido en ese ente externo que permite o facilita un diálogo interno que lleve a un cambio. ¿Qué pueden hacer países latinoamericanos que no están en ese proceso de ingreso a OCDE, que no tienen un ente externo, para poder llegar a una reforma
factible y amplia que permita modificar y que lo lleve precisamente a evolucionar en lo que necesita la actualidad y el contexto al que nos enfrentamos actualmente. Gracias. Vivian, creo que debes activar de vuelta tu micrófono. No, le decía que una parte que el audio tenía varias interferencias, pero creo haber captado la esencia de la pregunta. Lo primero que quiero decir es que el proceso de legitimidad de la democracia está fuertemente ligado y vinculado a la calidad de la política pública, ¿ya? A la representatividad y legitimidad que la propia política pública tiene respecto a hacerse cargo de problemas que realmente son particularmente sentidos y demandados por la ciudadanía. Quizás me referiría a dos cosas que yo creo que son importantes. Lo primero es una discusión que ha estado en América Latina presente sobre la necesidad de que los países constituyan un organismo autónomo que de alguna manera sea una suerte de agencia de la calidad de las políticas públicas. En Chile esa discusión ha estado hace mucho tiempo y finalmente no hemos terminado de arribar en esto, pero la necesidad de que haya una suerte de check-in balance entre quienes gobiernan en un momento determinado y cómo se pasa un cierto filtro sedazo de la calidad de las políticas públicas para que éstas no respondan única y exclusivamente a una lógica de poder o clientelista. Yo creo que ahí los países nuestros todavía tienen un vasto espacio y camino por recorrer, y creo que además de esta idea de institucionalidad autónoma de las políticas públicas, el otro elemento importante es cómo uno incorpora prácticas de participación, donde de alguna manera el proceso de legitimación de la decisión que finalmente se va a adoptar en términos de una política pública incorpore de manera expresa y explícita la opinión de los propios afectados. Y yo creo que en esto ha habido distintos avances con distinto grado de éxito en nuestros países. Pero yo creo que cada vez nosotros nos vamos enfrentando a una ciudadanía que tiene acceso a más información. Muchas veces ese acceso a más información se transforma en un desafío de desinformación, pero yo creo que también la participación, la incorporación de los propios afectados enriquece muchas veces el planteamiento de política pública, pero tiene además como contraparte más valiosa que también la va legitimando, porque esa discusión también permite poner sobre la mesa la complejidad muchas veces en la formulación de la política pública, en su diseño y finalmente en su implementación. Muchas gracias, Vivian. Volvemos al chat. Hay una consulta de José Cuevas. Él consulta, ¿qué elementos se deberían tener en cuenta para planificar políticas públicas de largo plazo, tipo políticas de Estado, dados los ciclos de gobierno relativamente cortos? ¿Algún elemento en particular a considerar? Oye, esa pregunta es como la pregunta del Santo Grial, porque es la pregunta a la cual todos le damos vuelta, cómo en el fondo generar de alguna manera políticas de Estado. Yo conozco un par de casos en los cuales se han generado grandes lineamientos de política de Estado. Un ejemplo cercano a nosotros es Costa Rica, y por ejemplo en materia política educativa, ellos constitucionalmente tienen garantizado una parte de la estrategia, y esa parte de la estrategia tiene que ver con el presupuesto que se le asigna a educación, que uno podrá decir, oye, pero eso no es mucho. Sí, es bastante, porque la verdad es que cuando uno lo tiene consagrado constitucionalmente, la posibilidad de disponer de los recursos para implementar cierta política pública es potente. En general, la gran crítica que se le hace a los países latinoamericanos es no tener estrategias de desarrollo país. Y cuando yo hablo de estrategias de desarrollo país, la estrategia de desarrollo país no es a 4 años. La estrategia de desarrollo país es un gran acuerdo en el cual concurren todas las sensibilidades políticas que están presentes en un país respecto de los temas fundamentales que le van a permitir a ese país desarrollarse. Y respecto de esos acuerdos que se establecen en 4 o 5 líneas matrices, se define un acuerdo de Estado. Entonces, independientemente de quién gobierne, se respetan los lineamientos allí contenidos. Es básicamente lo que hizo Irlanda. Irlanda, eso fue lo que hizo. Hizo una planificación estratégica a 25 años, definió, mire, como país estamos todos de acuerdo en que estos son los 5 ejes de desarrollo en los que nos vamos a enfocar. Y en esos 5 ejes de desarrollo se definieron grandes macroobjetivos, y el acuerdo es un acuerdo suprapartidario. Independientemente de quién se haga del poder y por lo tanto de la administración del Estado en un momento determinado,
estamos claros en que esos cinco ejes se mantienen. Eso yo creo que en general a nosotros nos cuesta bastante y por lo tanto tenemos el efecto Penélope permanentemente. O sea, hay 4 años que alguien está tejiendo algo, llega el próximo gobierno y vamos deshaciendo el chaleco. Entonces, el chaleco o la chompa, como uno le quiera decir, no se termina nunca. Creo que también ayuda en esto muchas veces el desarrollo de un servicio civil de carrera. Cuando uno tiene un servicio civil de carrera y uno de alguna manera va dando cierta continuidad a directivos públicos, también la posibilidad de mantener ciertas lógicas de Estado en el desarrollo de algunos ejes de desarrollo de los países también se pueden mantener. Y el otro elemento que también creo que es importante tener en cuenta, obviamente en la estructura burocrática y pública hay ministerios que son mucho más sensibles a los cambios de gobierno y hay ministerios que son menos sensibles por el ciclo, básicamente, no solo de la política pública, sino que de cómo se generan los productos estratégicos. Un ejemplo que se me ocurre es básicamente obras públicas. Yo trabajé mucho tiempo en obras públicas y lo primero que yo le decía a un ministro era, mire ministro, usted va a cortar cinta de lo que el ministro anterior inició. A usted lo que a usted se le ocurre ahora, ni se le ocurre que va a cortar una cinta, porque la va a cortar el que viene. Entonces entendamos que aquí uno construye para otro, ¿ya? Y usted cosecha lo que otro construyó, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Y eso en qué está apalancado? En un sistema nacional de inversiones, que tiene ciertas reglas del juego, donde el espacio de discrecionalidad es muy bajo. Entonces Chile, por ejemplo, en esa materia, funciona con planes nacionales de desarrollo de infraestructura, porque en esa área es más fácil. No ocurre lo mismo en educación. En educación el currículum educativo en este país es el currículum más flexible y dinámico, va cambiando dependiendo del gobierno que llegue. Entonces, finalmente, poder evaluar la calidad del currículum es siempre un desafío. Entonces, también hay que tener en cuenta esos elementos. Pero yo creo que en general a nuestros países les falta todavía bastante para poder pensar en estrategias de desarrollo país, más que pensar en lógicas de gobiernos a 4 años. Con todo esto, igual cuando uno hace el análisis ex post, uno revisa que a veces los países que han logrado más estabilidad, aun cuando no lo tengan declarado de manera explícita, ha habido ciertos temas que se mantienen y que tienen como una cierta traza, pero forma parte de los desafíos que tenemos. Entonces, cosas que se me ocurren, poder desarrollar estrategias de manera mucho más consistente y llegar a grandes acuerdos. Lo segundo, también invertir en un servicio civil de carrera, que también ayuda, porque da cierta continuidad y genera poco espacio para que alguien llegue y lo desarme todo. Y lo tercero, también entender que hay áreas que son mucho más sensibles y en esas áreas sensibles probablemente desarrollar estrategias mucho más robustas para evitar el efecto Penélope. Bueno, muchas gracias, Vivian. También hay una consulta de Fernando. Él dice, estamos en una pandemia caracterizable como un escenario volátil, incierto y cambiante. En ella hay conocimientos de tiempos hipocráticos, como la conferencista aporta novedades emergentes de salud. La conferencista plantea contemplarlo y abordarlo desde una perspectiva sistémica compleja. ¿Cómo se identificarían los atractores en la política pública? Los atractores, quiero entender bien a qué se refiere Fernando con atractores. Si me lo puede precisar, yo sería feliz, porque si no me falta esa precisión lingüística y puedo decirle cualquier cosa, entonces, para tenerlo un poco claro. Pero en líneas generales, mientras él me precisa y me escribe, yo creo que la pandemia, efectivamente, lo que a uno lo pone es frente a un escenario absolutamente volátil e incierto, donde muchas de las acciones de política pública que uno tiene que desarrollar se ven sometidas a cuestionamientos, algunas emergentes, porque obviamente lo que ocurre con la pandemia es que hay políticas públicas que se venían desarrollando y que se tienen que continuar desarrollando, pero aparece la necesidad de desarrollar otras políticas públicas que nadie había pensado que se iban a tener que desarrollar. A mí se me ocurren 3 por lo pronto. La primera, en el caso, imagino que también probablemente ocurrió en otros países, todas las leyes de protección al empleo, ¿ya? O sea, en Chile se desarrollaron un conjunto de políticas destinadas a resguardar los puestos de trabajo. Y obviamente cuando yo hablo de resguardar los puestos de trabajo, estoy hablando de que se disponen recursos para generar una suerte de seguro, para generar la suspensión de la contratación laboral por un tiempo,
y permitir que las personas reciban una parte de su salario, de manera tal que cuando se active la economía en ese determinado sector, esa persona pueda ser recontratada. Debo decir que la mayoría de las medidas se tomaron a 3 meses, porque cuando partió la pandemia, la idea que teníamos acá es que iba a pasar estos 3 meses y en 3 meses íbamos a estar listos. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Lo que ha venido ocurriendo ahora en la práctica es que nos damos cuenta que esto no era 3 meses, que esto probablemente va a ser mucho más largo, y que probablemente esto llegó para configurar una nueva realidad. Y en ese contexto de configuración de nueva realidad, hay muchas cosas que, por ejemplo, no se van a poder hacer. Si uno revisa, por ejemplo, el presupuesto público, yo podría decir que fome revisar el presupuesto público, pero el presupuesto público es un buen indicador de dónde se están disponibilizando los recursos para hacer una cosa u otra. Hay muchas políticas públicas que estaban asociadas a encuentros de personas, a reuniones, que hoy en día ya dejaron de tener, obviamente, la prioridad que tenían y que se están repensando en una lógica distinta. Voy a poner un ejemplo muy cercano a mí. Obviamente yo regulo una industria que está en el sector del entretenimiento y nosotros teníamos una cartera de inversiones en centros de convenciones enorme. Lo que conversamos hoy en día, ¿qué sentido tiene hacer centros de convenciones? Los centros de convenciones van de manera absolutamente contraria a lo que hoy en día se adopta un marco legal que me obliga a exigirle a determinados incumbentes el desarrollo de ese centro de convención. Ahí estamos obviamente en un zapato chino, porque yo estoy convencida que no tiene ni un sentido. O sea, ¿cómo le voy a pedir? Hágame, invierta recursos. Y más encima tengo una parte del sector de la entretención cerrado. Los hoteles, los casinos. Entonces empiezan a ocurrir cosas absolutamente contraintuitivas que cambian el eje hacia dónde tiene que ir la política pública. Y obviamente con escenarios de apertura, donde la apertura no vuelve a ser al 100%, porque para poder conservar los protocolos, todo empieza a funcionar al 50%, con lo cual todas las proyecciones que hemos hecho y sobre la base de la cual hemos definido ciertas estrategias, las vamos a tener que revisar. Tengo un par de licitaciones que tengo que gatillar por ley. Ustedes se imaginarán lo que es hacer licitaciones cuando hoy en día nadie está en condiciones de proyectar un flujo de negocio, porque ni siquiera sabe cómo va a ser la actividad una vez que se abra. Obviamente, esas son condiciones emergentes que nos han tenido a nosotros acá con mucho trabajo. Como digo yo, hemos estado con más trabajo que cuando teníamos las cosas abiertas. ¿Por qué? Porque justamente hemos estado cambiando todas las estrategias, hemos estado revisando los marcos legales, que ninguno, jamás de los marcos legales que uno tiene, se puso en el escenario de ¿y qué hacemos si pasa una cosa como esta? Entonces, estamos con proyectos de ley, es una verdadera máquina que está completamente revolucionada, tratando de dar una respuesta a través de una política pública y de una estrategia que sea consistente y coherente con lo que estamos viendo. Y no es simple, porque esto que me está pasando a mí, que yo trabajo en el sector del turismo y el entretenimiento, le está pasando a muchos sectores. Entonces, además, hay una demanda por el legislativo y por poner los proyectos de ley que cada uno tiene, que es una verdadera loca carrera por ver quién llega antes con un proyecto de ley que pueda ser procesado, en un escenario en que además nosotros estamos en un gobierno que está a puertas de terminar. Entonces, este escenario, si alguien a mí me lo hubiese planteado y me hubiese dicho, ¿cuál es el escenario que te imaginas en la vida? Yo creo que nunca me habría llegado a imaginar este escenario. Y obviamente, ¿qué es lo que requiere? Requiere que hagamos lo que tenemos que hacer de manera colectiva, sin conocimiento muchas veces, y tratando de ver cómo podemos aportar. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. Creo que con esto te liberamos. Sabemos que tienes una reunión seguida, así que muchísimas gracias por tu disertación el día de hoy y por responder a las consultas. Y esperamos contar contigo nuevamente en un próximo webinar. Así que muchas gracias, Vivian. A los participantes les pido que se queden un minuto más. Gracias. Te despedimos. Gracias, Vivian. Bueno, muchas gracias también a los participantes por las consultas que contribuyeron a enriquecer el webinar de hoy. Quisiera brevemente mostrarles la planificación que tenemos para noviembre, a ver si me ayudan con la lámina. Y también recordarles que van a recibir un formulario de evaluación por correo, que encarecidamente les pedimos que puedan completarlo, que es anónimo y que no les tomará más de un minuto, que es muy importante siempre para nosotros tener la retroalimentación para poder también adaptar nuestros webinars a lo que ustedes necesitan. Y también informarles nuevamente que en un plazo de 24 a 48 horas van a recibir, digamos, todo el material que estuvo presentando el día de hoy Vivian. Entonces, veo que estamos teniendo algún problema con la lámina.
nada más por informarles que les va a estar llegando la planificación vía correo electrónico. El próximo webinar va a ser el día 18. El día 18 vamos a tener algo sobre indicadores y el día 30. Así que van a recibir la planificación por correo y muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.